Hola a todas y todos. Es para mí un gusto estar con ustedes en este marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es importante tratar este tipo de temas y en mi caso dentro del contexto del ámbito deportivo. Como decíamos, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en memoria y homenaje a quienes luchan por una vida digna para todas las mujeres y niñas. El origen de la conmemoración de este día se lo debemos a las hermanas Mirabal, a quienes el gobierno dominicano asesinó por su activismo político. En la actualidad, existe violencia contra las mujeres y niñas por ejercer su derecho a la cultura física y el deporte. Lárgate de mi carrera y dame esos números. ¿Cuántas mujeres o niñas han escuchado este tipo de reclamo que ha violentado sus anhelos deportivos y las ha marginado del deporte? Esas palabras se escuchó en su momento una corredora en 1967 en la maratón de Boston, quien a pesar de tratar de ser expulsada a empujones por un juez, logró terminar la carrera. Bien, para empezar nuestra charla, me voy a permitir el compartir pantalla, una presentación y algunas diapositivas que nos hará más ilustrativa la explicación que les voy a dar al respecto. Bien, como les comentaba, nuestra charla se denomina la violencia contra la mujer en el deporte. Sin embargo, para poder contextualizar el tema, es importante que primero nosotros respondamos esta pregunta. ¿Qué es violencia? Bien, bajo la premisa de que existen varias propuestas de definición de la violencia en términos psicológicos, sociológicos, jurídicos, políticos, antropológicos o de otras disciplinas, podemos partir de una idea generalmente aceptada. La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Como pueden darse cuenta, hay una gran diferencia entre lo que es ser violento o la violencia y lo que es ser agresivo o la agresión que se da entre seres para conseguir, no sé, su propio sustento. Me refiero entre los animales, en donde no hay una intención de lastimar, sino que es propio de la naturaleza para efectos de. Entonces, digamos que el punto para diferenciar la violencia de la agresividad o de la agresión, o el de ser agresivo, es precisamente esta voluntad de querer dañar a alguien. Eso es ser violento, eso es tener una conducta violenta. Ahora, para efectos de seguir contextualizando nuestro tema, es importante que entendamos qué son las modalidades de la violencia. La violencia puede estar presente en cualquier ámbito, sea en el doméstico o en el público. En el lugar de trabajo, la calle, el transporte público, el colegio y en el deporte. De ahí que haya varias modalidades de la violencia. Ante esto, todos tenemos la responsabilidad de romper el silencio y denunciar, pero para ello es importante que aprendamos a diferenciar los distintos tipos de violencia, que en este marco de contextualización que estamos haciendo, pues
también es relevante el que se explique cuáles son esos tipos de violencia. Hay violencia física, hay violencia psicológica emocional, hay violencia sexual, económica, patrimonial, de género. Me voy a permitir el explicarles cada una de ellas. La física son todas las agresiones que atentan contra el cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes, lanzamiento de objetos, encierros, sacudidas, estrujones, entre otras conductas que pueden ocasionar daños físicos. Cuando hablamos de la violencia psicológica o emocional, es toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza, humillación, aislamiento o cualquier conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica de la persona violentada. Este tipo de violencia es de las más comunes y naturalizadas en la sociedad, por lo que es necesario aprender a reconocerla y obviamente denunciarla. La violencia sexual es aquella que incluye todas las relaciones o actos sexuales, físicos o verbales, no deseados ni aceptados por la otra persona. La violencia sexual puede presentarse hacia hombres o mujeres, utilizando la fuerza o la coacción física, psicológica o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad de la persona. Cuando hablamos de violencia económica, ocurre cuando se utiliza el dinero como un factor para dominar o establecer relaciones de poder perjudiciales. Este tipo de violencia se puede manifestar cuando la persona se le quita el dinero que gana, se le impide gastarlo en beneficio suyo, de su familia, o se le niega el dinero para controlar su independencia. Todas estas formas de violencia son consideradas delito y son sancionadas por la ley. En el caso de la violencia patrimonial, se refiere al daño a documentos personales, bienes, cosas o valores de la persona violentada. Digamos que la diferencia entre la violencia económica y patrimonial es que en la económica el factor es el dinero. En el caso de la violencia de género, son los actos violentos contra una persona en razón de su sexo o preferencia sexual. En muchos de estos casos, son actos que se ejercen contra las mujeres y están relacionados con el control que algunos hombres creen tener sobre ellas, generalmente aprovechándose de condiciones de indefensión, desigualdad y de poder. También puede ocurrir contra hombres que se salen del rol masculino culturalmente aceptado, por ejemplo, en casos de violencia homofóbica o por conductas consideradas femeninas, como llorar o expresar sus sentimientos. Bien, bajo esta lógica, debemos entender que cuando se habla de violencia de género, se refiere al maltrato que ejerce un sexo hacia el otro, que en una mayor proporción se da del hombre hacia la mujer, pero que también puede darse al contrario, o incluso de mujer a mujer o de hombre a hombre. En tanto que cuando se habla de la violencia contra la mujer, según las Naciones Unidas, indica que es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen, perdón, en la vida pública o en la privada. Ahora bien, cuando dicha violencia contra la mujer se da en el deporte, entonces el daño que se ocasiona, como lo hemos mencionado, se produce en el ámbito deportivo o derivado de estereotipos en determinadas disciplinas deportivas o modalidades en algunos deportes, donde se restringe
el acceso a la actividad deportiva. La Ley General de Cultura Física y Deporte, en su artículo 2, establece el objeto de la propia legislación deportiva y sus finalidades generales, en donde se señala, entre otras cosas, que se promoverán las medidas preventivas necesarias para erradicar la violencia sin especificar el tipo y además garantizar a todas las personas sin distinción de género, y subrayo esto porque es lo concerniente al tema que estamos tratando: edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se prevén. Artículo 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. En dicho numeral, para efectos de definir la violencia en el deporte de manera enunciativa, como se señala en el precepto, pero no de forma limitativa. Lo que se hace es describir de qué se tratan los actos o conductas violentas o que incitan a la violencia en el deporte, sin distinguir el tipo de violencia que se trata. Es decir, no sabemos si es violencia de género, si es violencia patrimonial, económica, sexual, etcétera, física. Aquí, para poder entender o contextualizar lo que sería la interpretación correcta de este artículo 138, lo tenemos que hacer de manera conjunta con el artículo 2, en donde, como ya habíamos nosotros comentado, no solamente se establece la necesidad de erradicar la violencia a través de medidas preventivas, sino que también se garantiza, sin distinción de género, entre otras cuestiones, la oportunidad de estar dentro de los programas de desarrollo en materia de cultura física y deporte. Y eso, obviamente, involucra el que se erradique la violencia por cuestiones de género. En el análisis histórico de la participación de la mujer en el deporte, podemos comentar que en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, la participación de las mujeres no estaba permitida, y en donde las mujeres casadas no podían ni siquiera participar como espectadoras. Y si vemos el programa de las disciplinas que se realizaban en ese entonces, estas se caracterizaban por el uso de la fuerza y de armas, por su vinculación con la guerra, con las cuestiones bélicas, y por lo tanto, con los hombres únicamente. ¿Derivado de qué? Pues de los roles que culturalmente estaban ya establecidos en ese momento, en donde quienes podían ir a la guerra nada más eran los hombres. Las mujeres también tuvieron sus propios encuentros deportivos, como lo fueron los Juegos de Hera, denominados así en honor de la diosa Hera. Lo que podíamos de aquí desprender es que también para las mujeres era importante el deporte o este tipo de actividades. Ya en la Edad Media, las mujeres de clase alta podían practicar la esgrima y la equitación de manera recreativa. A lo largo del siglo XIX, las mujeres aún no podían participar en actividades deportivas. En los Juegos Olímpicos ya modernos, en un principio a las mujeres se les seguía negando el derecho de practicar deportes, pues se consideraba que no eran capaces de competir al mismo nivel que los hombres. Y a principios del siglo XX, solo podían participar las mujeres en aquellos deportes considerados femeninos, y eran muy pocas las que lograban participar en los Juegos Olímpicos. Las mujeres, hay que reconocer, han logrado entrar a los Juegos Olímpicos de forma lenta y gradual. En efecto, han sido muchos años de discriminación y de violencia hacia las mujeres en el deporte, pero también
han sido años en los que las mujeres se han ido destacando en la lucha por su derecho a la práctica deportiva, como es el caso de esta Catherine Switzer, la primera mujer en correr el maratón de Boston de manera oficial, es decir, con registro y número. Sí, estamos hablando de esa mujer al principio de nuestra charla que logra concluir esta carrera. Los organizadores del evento le otorgaron el número 261, que ya es icónico. Carrera que además sucedió, como lo decíamos, en el siglo pasado, en 1967, y en donde uno de los jueces, como ya lo había comentado, se metió a la mitad de la carrera para intentar sacarla a empujones. Sin embargo, su novio y otros corredores impidieron el acto, por lo que ella pudo continuar y llegar hasta la meta. A pesar de ello y de muchos ejemplos de mujeres deportistas, sigue existiendo un porcentaje grande de mujeres que sufren de abusos físicos, sexuales, psicológicos y de tipo económico dentro del ámbito deportivo, que evidentemente deben erradicarse. De ahí que concluyamos que el deporte no le pertenece a una persona o un grupo. Es una obligación de todos los sujetos involucrados en el ámbito deportivo el proteger y garantizar el derecho al deporte y la cultura física a las mujeres y niñas, y a todos por igual. Hay situaciones que demandan un mayor talento y cuidado para su atención, como es el caso de la equidad de salarios entre mujeres y hombres dentro del deporte profesional, donde las soluciones no son tan sencillas como lo pensamos, pues existen varios factores eh, que en lugar de impulsar los cambios necesarios, pueden estancar los avances que ya se han logrado por ustedes, las mujeres. Sin duda, esta tarea está inacabada y en la que debemos hacer más para lograr justicia en ese sentido y poder el avanzar, el poder el vencer varias situaciones en lo comercial, en el marketing, en fin, en varias situaciones en donde se encuentran en un desbalance las mujeres. Aunado a lo anterior, existen otros aspectos que deben de atacarse, como es el caso de crear espacios seguros en el deporte, la maternidad y programas de lactancia materna digna dentro del deporte, y qué decir de la menstruación digna en el ámbito deportivo y sobre todo en el ámbito deportivo profesional, en donde cuando se dan estas situaciones se restringe a la mujer. En fin, son algunos temas que abren el debate, pues a partir de ellos podemos advertir focos que pueden originar conductas violentas en contra de las mujeres y las niñas, que actualmente se normalizan, aunque uno no lo crea, se da de esa manera y que obviamente deben cambiarse, deben combatirse, deben erradicarse. Y pues bien, yo con esto me despido y agradezco su atención y muchísimo a la Escuela Nacional Preparatoria número 8, Miguel de Schutz, el que me hayan invitado a platicar con ustedes sobre estos importantes temas. Hasta luego.